9:38 en la República Argentina, como venimos escuchando. Cuando tenemos esta cortina, cuando tenemos esta presentación, por lo general tenemos a alguien del otro lado y estamos comunicados con Axel Jurado, que es docente de la Facultad Veterinaria de la UBA. Y el tema es muy loco, hablar de esto hoy en día, a mí me parece por lo menos muy loco. Pero está pasando y la realidad a veces nos supera. El tema son los carpinchos, por ejemplo, que aparecieron en Nordelta. Buenos días, Axel, Federico Roveda, Ezequiel Celisca y Roberto Silva te saludan. Bienvenido a Las Chance. Buen día, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Axel, a mí me gustaría primero empezar con tu opinión con respecto tanto a las buenas cosas como a las malas cosas que se están diciendo desde Nordelta con esta situación que está pasando. Bueno, antes que nada, sepamos qué es un carpincho. Yo también quería decir un poco eso. Dale, me parece perfecto. Arranquemos de ahí. Un carpincho es un roedor, es el más grande que existe actualmente. Se distribuye desde Panamá hasta el sur de Buenos Aires. Tiene una amplia distribución y siempre está en relación a humedales, que es un ecosistema muy difundido en el mundo. Que hay que tener en cuenta que en esto que hay mucho avance, mucha urbanización al respecto de este tipo de ecosistemas, que un ejemplo es el que está pasando hoy en el Nordelta. Una urbanización que avanzó sobre este ecosistema, que es el nicho natural de esta especie, como otras muchas. Los humedales tienen una biodiversidad muy grande, por lo que se tiene que tener en cuenta para cuando uno empieza a construir, entre otras cosas, porque también en este caso hay carpinchos, pero si vos te vas a otro lado, que hubo, por ejemplo, pasturas, sectores de pastorización, la densidad de los carpinchos bajaron notablemente, incluso desaparecieron. Claro. Eso es algo muy importante a tener en cuenta en relación a las poblaciones y a la dinámica de las mismas. En este caso puntual empezaron a aparecer carpinchos por este mismo motivo. Se empezó a urbanizar sectores donde ellos naturalmente estaban. Y al estar más chico el ambiente, tanto por la urbanización como por los incendios que hubieron en el delta, empezaron a aparecer en lugares habitados por humanos, digamos, en las casas. Claro. Que me parece un poquito lógico, ¿no? En base a esta urbanización que, digamos, a mí me da la sensación un poco, y no creo que sea solamente parte de capital o de provincia o de mismo Argentina, me parece que es parte del ser humano esto, que por lo general cuando se empiezan a generar urbanizaciones nuevas, no se tiene tanto en cuenta todo lo demás, es decir, se corre, se deforesta, total, o los pasamos acá o le hacemos un espacio allá y punto. Y me parece realmente que en el siglo en el que estamos, que en el año 2021 ya tendríamos que estar un poquito más avanzados que solamente correr, pasar, deforestar y listo. O sea, sí entiendo la supervivencia o la necesidad, obviamente, del ser humano de ir creciendo, somos más en el mundo, pero me parece que tenemos que tener un poquito más, un poco más en cuenta todo esto. Claro que sí. Por eso también es importante realzar la importancia de tener la ley de humedales, que está en trámite, digamos. Claro. Una de las principales luchas que tiene esta ley es para justamente priorizar la conservación, la protección, la restauración de los humedales, como también el uso consciente de los humedales. Claro. Por ejemplo, si vamos a urbanizar un humedal, que haya un lugar destinado y apto. Apto y cercado, o sea, claro. Que tenga límites y que esté puntualmente destinado al uso de la biodiversidad en este caso, por ejemplo. Pero también tiene un montón de biodiversidad de fauna y de flora, y tiene mucha reserva nutricional. Pensá que, por ejemplo, un arrozal crece en humedales y es una de las principales fuentes de alimento del humano.
Se me ocurre también, Axel, que un poco de esto, obviamente me parece que, yendo un poquito más puntualmente a la situación que se está viviendo en Nordelta, obviamente me parece que es un poco de miedo de parte de la gente, obviamente de ignorancia por parte de todos, porque ves un animal quizás grande, de mucho peso, que te rodea, que va caminando, y vos no sabés cómo actuar. O sea, quiero decir, quizás no justifico el hay que matarlos o hay que sacarlos o qué me importa que pase, por supuesto que no, pero entiendo un poquito la ignorancia sobre los que están... O sea, uno se asusta cuando no está acostumbrado a verlo. Una cosa es ver una jirafa en televisión y otra cosa es que una jirafa se esté metiendo la cabeza dentro de tu auto. También da miedo, ¿me explico? Me parece que también hay un poquito de una falta de educación, de entendimiento, o sea, de saber en principio qué es un carpincho, como lo decías vos cuando empezaste la nota, muy atinadamente, ¿no? Claro, bueno, es que es obvio, digamos, es natural. Estás en tu casa, no sabés qué es un carpincho y entra un animal de 60, hasta 60 kilos, 65 Te pegás un kilos, julepe. y en general no andan solos, en general son en grupo, entonces, si no sabés que no son agresivos, o sea, es algo muy importante tener en cuenta, son herbívoros, no comen carne para nada, y son más de huir, no Claro, que son de atacar, desafiarse. no son agresivos. Claro. Más vale como cualquier animal silvestre, si se siente acorralado se va a defender. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que no van a ir a comer ningún animal y no van a atacar. Salvo que te digo esto, que se sientan acorralados y sí. Y es No un le- animal de claro, 60 no le queda kilos, otra. o sea, 40 kilos, 50. Claro. Es un animal grande. Pero hay que tener en cuenta eso, que sí, es un roedor, entonces como roedor es herbívoro, es estricto en eso, entonces no... También esto realza la importancia de políticas públicas que ayuden a la concientización Ajá. y a la información, que tenga un buen acceso la gente, no solo con los carpinchos, sino con animales autóctonos y los ecosistemas mismos. Le Vos doy... capaz vas con un... Sí. Perdóname, dale. No, digo que capaz vas con un chico y no sabe ni lo que es los ecosistemas que hay en Claro, Argentina. claro, tal cual, tal cual. Le doy Y mucho el menos la pase fauna. a Ezequiel Celisca para que empiece a preguntar ese. Buen día, Axel, un gusto saludarte. Buen día. Espero que tengas un buen día. Y Gracias. a ver, me pongo en el lugar, a ver, te escuché escuché que dijiste que está en proyecto la ley para estos humedales o cuidado de ese tipo de animales. Pero, a ver, me gustaría vi la imagen esa de la moto donde el carpincho se la da de frente y el pibe sale volando. ¿Hasta dónde puede llegar el derecho del animal y el derecho de las personas? ¿No? Porque ahí en el medio hay un gris, porque diciendo, bueno, yo no voy a dejar que los animales anden sueltos por todos lados, entiendo que tienen que estar controlados, entiendo que tienen que tener su hábito, lo que sea, pero hasta un lugar tiene que llegar el derecho del animal y a partir de ahí el derecho de las personas a poder transitar, a poder vivir. O sea, tiene que haber un punto medio en el medio, ¿no? A ver, ¿hasta dónde llega ese derecho del animal? Bien, es que para mí lo importante en este tipo de relación es llegar a un acuerdo, si se quiere. Es una convivencia. Claro. Por eso es importante la presencia de políticas públicas del Estado y que no es una tontería sentar a las dos campanas. O sea, la que defiende los carpinchos en este caso y la gente que habite, que vive ahí en el Nordelta. El tema, por ejemplo, de rutas que nombrabas, Claro, sí, yo también, perdóname, ¿no? Pero también me da, sí. coincido con lo que decís, pero me da un poquito como recién la carcajada de Kelo, porque a mí me da la sensación de que la gente no va a querer eso. No sé por qué. Para mí también es mucho de desinformación y Sí, tal de... cual, tal cual. Claro. Yo no quiero un carpincho cerca de mi casa. Claro. No, Y bueno. inclusive mirá la obscenidad que te voy a decir, Axel. No, yo acá pago mis impuestos, ¿cómo puede haber carpinchos? Bueno, es que es esto mismo, destinar, que tiene que estar eso igual implementado, destinar un lugar para eso y cercarlo, empezar desde ese lado. Claro.
Las rutas es un problema nacional, no es solo de ahí. Las rutas pasan a través de los ambientes, no es que el animal pasa a través de las rutas. Si vos sabés que hay un flujo de animales, hay que hacer algún manejo al respecto. Por ejemplo, no sé, disminuir la velocidad, poner loma de burro si hace falta, carteles. O sea, el animal no sabe que va a cruzar una moto. Pero vos sí podés saber que hay un animal. Estamos hablando con Axel Jurado, que es docente de la Facultad de Veterinaria de la UBA. Para todos aquellos que estén conectados en Last Chance Radio, que hay varios, pueden hacer las preguntas y se las retransmitimos. Señor Roberto Silva. ¿Qué tal? Yo, en algunos medios de comunicación, a mí me dolió bastante por la vista corta, ¿no? Porque todo esto fueron no planeado. Lo que sería el Nordelta fue un negocio inmobiliario millonario, que nadie previó nada y empezaron a avanzar sobre ahí sin saber cuál es la fauna, la flora, etcétera. Y en algunos medios de comunicación también se hablaba de plaga. Eso a mí me dolió mucho. ¿Qué rol vos le ves y qué defectos en los medios de comunicación al transmitir a la gente, al público en general? Pues parecía que era una plaga, parecía que eran ratas que se habían, no sé, desmadrado y habían invadido la casa de los pobres, de la pobre gente que vivía ahí. Claro, tal cual, tal cual. Claro, bueno, seguimos en la misma idea de la no información. Para vos catalogar un animal como plaga tiene que haber un estudio mínimo de censo, que no hay. O sea, no hay, se está investigando, de hecho el CONICET está investigando el número de ejemplares que hay, pero para hablar de plaga tiene que haber un número mayor de lo que la carga ambiental permite. O sea, para que te des una idea, un grupo de carpinchos más o menos anda en unas 10 hectáreas. Entonces, hay que ver cuál es la carga que permite y en dónde estamos, si estamos cerca o no. Obviamente que si vos ves que se vuelve incontrolable, hay medidas. No son fáciles tampoco, ¿no? Se puede empezar a hablar de la traslocación, que lo escuché en algún lado, pero eso conlleva un montón de insumos. Además, es dinámico una población, no es hoy me siento, estudio los carpinchos, los veo y los llevo. Claro, porque se van a seguir reproduciendo, se van a seguir... Le pongo una hebillita en la oreja y listo, y chao, a la miércoles. Claro, no es tan sencillo. Mi besito. Además, es a dónde y con qué frecuencia, porque es lo mismo. No es algo que lo haces hoy, lo tenés que hacer todos los años. ¿A dónde? ¿Con qué insumos? No es algo que se decide hoy y se soluciona hoy. Axel, vuelvo un poquito al principio. Vos nos hablabas de la idea de humedades ya, que si no me equivoco es un poco esto de controlar las actividades antrópicas, ¿no? El manejo sustentable, lo explicarás mucho mejor, lo has dicho un poco mejor vos. Pero ¿qué sensación te dio al ver por televisión los carpinchos en el Nordelta? A vos, cuando los viste, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza? ¡Qué loco! Qué loco estoy, no. Qué loco que está loco pasando. La situación. Y yo también capaz un poco, pero no, es otra cosa. No, que desde un lado es algo que es aprovechable incluso, por lo que ya llegó a la televisión nacional el tema, incluso internacional. Lo vi en algunas noticias en otros países. Y ayuda a esto justamente, a que la gente empiece a leer sobre el tema y ver la importancia. También está en los últimos años cambiando un poco la concientización y viendo que no es lo que decías vos, construyamos y vemos y ya está, después vemos qué hacemos. Como siempre somos hijos del rigor, sacamos la ley después de las cosas malas que pasan. Tal cual. Eso ese es otro tema más. Otro tema más allá de los carpinchos, olvídate. Claro, tal cual. Ese va más allá. Con respecto a... Sí, perdóname, seguías. No, te decía de que los carpinchos en este caso ayudan a que la población misma empiece a leer sobre el tema.
Claro, ¿Por qué hay carpinchos? ¿Por qué están aumentando el número? Otro de los por qué puede llegar a aumentar la población es la falta de depredadores. No hay puma, no hay jaguareté, que son los depredadores naturales, no hay boas grandes. Sí, y también se me ocurre, Axel, ¿por qué, o sea, por qué ahora aparecen acá los carpinchos y antes no se hablaba de ellos? O sí estaban, pero como no era una superpoblación de carpinchos, no le daban pelota. No, sí, los carpinchos siempre estuvieron, pero hubo mucho incendio últimamente y la urbanización va creciendo. Claro. La fragmentación del hábitat va aumentando y los animales no tienen dónde comer. Claro, tal cual, tal cual. Y si yo no tengo un lugar, en el caso del Nordelta puntuales, no sé si, o sea, no hay un lugar cercado. O sea, se puede cercar, poner boyeros, empezar a tratar de convivir con el carpincho, y llegado el caso que en serio se vuelva inmanejable, también hay otras medidas que tomar. No es, primero que no es sencillo, pero tampoco es tan rápida la decisión. Claro, más bien. Porque más vale, si yo me siento y estoy, no sé, vine de compra y tengo el carpincho dentro de mi casa, lo primero que voy a decir es, saquemos todos los carpinchos. Claro. Pero es algo emocional, no es pensado. Claro, no es algo racional, es no una es emoción, racional. miedo, asombro, desconcierto, ¿no? Sí. Claro, lógico, es una mezcla, por supuesto. Y ahí está también la falta de la política pública que te ayude a saber al respecto de Claro. qué hacer y cómo reaccionar también. Si yo no sé cómo hacer, capaz, no sé, le pego una patada y me voy, no sé. Claro, tal cual, tal cual. Lo dejo, yo ya me callo, lo dejo a Ezequiel y a Robert que sigan preguntando y haciendo consultas que... A ver, bastante están esperando. Axel, ¿vos pensás que el carpincho es un ser inteligente, muy inteligente, porque encaró para Nordelta en vez de para los isleños? O sea, le gusta la buena vida. En realidad está en todos lados. Está en todos lados. Sí, en este No, caso... pero Doxu no vi carpincho yo, ¿eh? No, porque Igual los también- isleños no se quejaron. Los isleños no se quejaron. No, porque también están más acostumbrados. Y hay más zonas también. Ahí sí el humedal está un poco más intacto, hay donde puedan pastorear los animales. Y lo que te decía, el reciente aumento de los incendios, en el caso del Nordelta, te hablo, del Delta, también desplaza y va desplazando el número de los carpinchos, el número de los individuos, y se van yendo a donde pueden. Claro. Y si hay un grupo que estaba cerca del Nordelta, avanzó el Nordelta, porque él también va creciendo, no es que está estable las casas ahí, digamos. También va avanzando la urbanización misma de ese lado, y el carpincho cada vez está más rodeado. Como otros animales, pasa que este es, 60 kilos, es más visible. Sin duda. Robert. Y yo recuerdo que hay una cosa exagerada, pero que tiene que ver también con la educación de la que hablas. Cuando yo la fui a ver en cine, me acuerdo, una película que se llamaba Vecinos Invasores. No sé si vieron la película de Vecinos Invasores. Es tal Sí. cual lo que ocurre. Estos animales de que de golpe encuentran un cercado y hay una casa que acaban de construir en el bosque donde viven, y van y bueno, obviamente acá está exagerado, van y roban comida de heladera de la gente que vive ahí, bueno, porque no tienen forma de, obviamente, su hábitat ha sido desplazado. Claro. ¿Vos crees que en este caso la gente ha respondido más rápido ante la insinuación de que eran plaga o de que... No, pará, aclaremos las cosas. La gente informada ha respondido a favor de los carpinchos, ¿sabes? Claro, lógico. En otra época. Yo creo que también es lo que decís vos, es una época en la que también se le da importancia a este tipo de hecho. Capaz en otro momento salen, lo cazan y ya está, Claro. por ejemplo. En otro momento está la parrilla de cualquiera de Nordelta, ¿eh? No tengas Claro. duda, ¿eh? Y Hasta ahora por no ignorancia están en la parrilla. Claro. Por eso exagero. No, igual no es tan exagerado. La caza fue uno de los principales problemas del carpincho hasta hace no poco. ¿Quién no vio una cartera o un cinturón de carpincho? Claro. Tal cual. Era algo muy, muy común. Tal Bajó, cual. sigue existiendo. Pero no es algo exagerado. Y no está de más, perdón, de decir que está prohibida la caza en Buenos Aires. No así en otras provincias, pero en Buenos Aires está prohibida la caza
Y no está de más también, porque hay un montón de memes y un montón de cosas que el carpincho ay, quiero un carpincho. Claro. También no es legal tener un carpincho, mucho Está con menos. mascota. Bueno, Claro. eso estaría, también te lo iba a... Mirá, menos mal que lo decís. Porque claro, capaz de decir, bueno, ay, qué bonito, aunque sea para la nena, para que juegue. Y mira, Claro. son dóciles porque el animal es dócil. Entonces, si vos lo acostumbrás, va a estar ahí, pero sigue siendo un animal silvestre. O sea, Claro, si se tal sienta cual. acorralado o lo que sienta, pues es silvestre, no es doméstico. Claro, Sacando que es ilegal, ¿no? Sacando que es ilegal. claro, sacando que no está bien. O sea, vos lo tenés ilegalmente también es un riesgo. Y estás alterando la biodiversidad y el número y el N de individuos. Haciendo este tipo de cosas, pensá que el tráfico de animales es uno de los tráficos más grandes que hay en el mundo. Desde Tiene la una ignorancia implicación te lo pregunto, Axel, y le sigo dando el pase a Kelo y a Robert para que hagan las últimas preguntas. Pero desde la ignorancia, ¿transmiten algún tipo de enfermedades a los seres humanos o entre los mismos animales el carpincho? ¿Algo que tengamos que tener en cuenta? No, las principales enfermedades son las mismas que pueden transmitir a ver, por ejemplo, parásitos. Claro. Hay que tener, no es algo también, ¿cómo explicarlo? No es algo No que es vas a un dejar río. así nomás al aire y tampoco hay algo que te tenga que andar preocupando Exacto, tanto. exacto, es eso. Es tener la precaución de que sí, son animales silvestres, tienen enfermedades como cualquier individuo, hay enfermedades que son zoonóticas, o sea que se pueden llegar a transmitir al humano, no tiene algún riesgo tan masivo hoy, pero sí, existe la posibilidad, hay enfermedades, eh, pero nada, no es algo a temer, digamos, es más Claro, que nada. tal cual. Pero sí Kelo, informarse y obviamente no, decime. Eh, Axel, no, a ver, para definir este tipo de control o estadística que están haciendo para, obviamente, para controlar la densidad o la población, ¿cómo se hace cuando, por ejemplo, de un lado está el río que es abierto, está el delta? O sea, ¿hasta dónde se llega? Porque no van a hacer un control solamente en Nordelta. Me imagino que tiene que ser un área grande, si no se van a venir a Capital Federal. No, en realidad igual eh, es un mátenlos antes animal. de que lleguen. No, hay uno grande ahí en Urquiza y San Juan. Se está No, refiriendo a mí, gallina, ¿eh? no, siempre va a estar en relación, necesitan humedales, necesitan agua, son animales semiacuáticos, nunca van a llegar a estar en la ciudad Claro. plena. Pero es un animal que si no es cazado y no es perseguido, se adapta bastante bien la urbanización. De hecho, si se ha visto convivir, por eso también está lo tengo de mascota, justamente Claro, por sí, eso, porque claro, se no sé. acostumbra demasiado y bueno, nada, le doy de comer y se quedó ahí. Sí, que causa gracia. Yo coincido con la risa de Robert. ¿No Causa puede gracia la vivir en situación, ¿eh? departamento? ¿Puede vivir en departamento? No. No hay chance. No. Yo necesito otro tipo de carpincho acá. Robert, la última y lo despedimos. Es de tener muchas crías, por ejemplo, cada camada cuando tienen cría, así como los gatitos que tienen 8. Bueno, Uno por cada gatito. la biografía te dice que puede llegar hasta tener 2 reproducciones por año, lo normal es una reproducción, y las camadas por hembra es de 1 a 8. Lo normal es Ah, No, no, cuatro crías por hembra, más o menos es el promedio, claro. por año. prefiero los Eso es lo, conejos. lo normal. Claro. Sí, a ver, si no tiene nada que lo regularice la población, va a ir en crecimiento. Pero si tiene falta de alimento, las parasitosis existen, o sea, Claro. la depredación en sí hoy no hay en el Nordelta porque no hay depredador, o sea, no hay un puma que lo coma. Claro, claro, claro. Pero Claro. pero Bueno, las poblaciones igual se pueden ir regulando porque, como te decía, son dinámicas, pueden crecer, pueden bajar. Por eso habría que haber, no te digo un estudio, pero ir más o menos monitoreándolo. Para hacer una translocación o llegar a, no sé, por ejemplo, plantear la caza o la castración, tiene que haber sí un estudio que respalde, que diga que es una plaga o que hay una sobrepoblación o que en serio se está yendo de control.
Pero bueno, nada. Podríamos Sí. poner como título, como copete acá abajo, que el señor Axel Jurado da la solución para los carpinchos. Compren más pumas y punto. Y después el invierno Todos nos mata. contentos. Axel, la verdad que te agradezco muchísimo el tiempo que nos brindaste. Fue, por lo menos, me parece, creo que hablo por todos, fue muy educativo, muy sencillo lo que dijiste y bien explicado. Así que muchas gracias. Lo que necesiten, estamos a disposición de Last Chance desde On Radio para todos ustedes. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias. También le agradecemos, ya que estoy, a la gente que está y está conectada en Instagram, en Last Chance Radio, por estar ahí participando de la nota de alguna forma u otra. Era Axel Jurado, docente de la Facultad Veterinaria de la UBA.